Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto saludarlas y saludarlos otra vez. Como el video anterior, hoy voy a hacer algunas reflexiones con ustedes respecto de un tema que considero que es muy interesante. Pero esta vez es sobre la materia laboral y particularmente sobre las relaciones colectivas de trabajo y las nuevas reglas que están en la Ley Federal del Trabajo respecto de la consulta a los trabajadores, respecto de los contratos nuevos o los convenios para la modificación o estos convenios resultantes de la revisión de los contratos colectivos de trabajo. Hubo algunos comentarios que considero vale la pena compartir con ustedes porque llaman mi atención y son pertinentes para hacer reflexiones respecto de cómo se están interpretando estas nuevas reglas que obligan a los sindicatos a consultar con sus trabajadores el contenido de lo que a futuro se convertirá en el nuevo contrato colectivo de trabajo. En la reforma de 2019 se insertaron una serie de reglas y obligaciones, sobre todo de cumplimiento a cargo de los sindicatos respecto de los convenios, los contratos colectivos de trabajo o los convenios que los modifican y la obligación de los sindicatos respecto de la consulta hacia los miembros de este sindicato. Particularmente quiero comentarles que hubo alguien que mencionó una queja o una llamada de atención, un comentario respecto de que se iba a hacer una consulta de una decisión ya tomada por el sindicato con el patrón. Yo cuando escuché esto, bueno, pues me pareció que era una observación que no correspondía exactamente con la realidad de lo que sucede respecto de estos procedimientos de negociación entre los sindicatos, los patrones, la celebración de estos convenios que modifican los contratos colectivos y la subsecuente consulta. El artículo 390 ter de la Ley Federal del Trabajo, el texto de la Ley Federal del Trabajo que resultó de la reforma de 2019, tiene algunas fracciones que hablan sobre esto que comento, sobre los convenios de modificación de los contratos colectivos y sobre las consultas. En primer lugar, la fracción primera de este artículo 390 ter señala que esta consulta se tiene que hacer posterior a la celebración del convenio entre el patrón y el sindicato o los sindicatos que sean titulares de algún contrato colectivo de trabajo. El comentario respecto de que esta consulta se hacía sobre una decisión ya tomada no es precisamente lo que la ley señala. Lo que la ley señala es que hay una negociación que se hace entre el patrón y los líderes sindicales y que después los integrantes de este sindicato deben respaldar el resultado de estas negociaciones. Y si bien pareciera que son decisiones ya tomadas, yo lo vi desde otro punto de vista y es el punto de vista que les quiero compartir. Cuando nosotros hemos participado en la democracia social, en la democracia que regula todas las relaciones de las personas a través de la legislación, del Código Civil, del Código Penal, del Código de Comercio, de la misma Ley Federal del Trabajo, no somos consultados como ciudadanos después de que hay un resultado en la modificación de estas leyes. El ejemplo es la misma Ley Federal del Trabajo, que fue modificada en 2019. Estas modificaciones fueron aprobadas por los legisladores, pero después la ciudadanía, los trabajadores, no fuimos consultados si estábamos de acuerdo con este nuevo contenido de la ley. Sin embargo, a los sindicatos, a los integrantes de los sindicatos, sí se les toma en cuenta para tomar la decisión de si estas nuevas reglas, estos convenios que modifican o estos convenios que probablemente también podrían tener el efecto de ratificar el contrato colectivo que se encuentra vigente y no señalar ninguna modificación, sí sea consultado a los integrantes del sindicato. Es decir, si lo comparamos con el proceso legislativo o el proceso en el que se señalan las reglas en otras materias y estas reglas que también se nos aplican a nosotros como trabajadores, como padres, como madres, como ciudadanos, no se nos consultan.
En ese sentido, la Ley Federal del Trabajo ha llevado a un nuevo nivel, y yo podría decir a un nivel más alto, de inclusión y de democracia, la decisión del contenido de los contratos colectivos de trabajo. Y es un nivel que en otras materias no se ha alcanzado. No se le permite a la ciudadanía manifestarse o ser consultada respecto de las modificaciones a los códigos o a las leyes que regulan nuestra vida todos los días. Sin embargo, los contratos colectivos sí se nos consultan. Los convenios celebrados entre el patrón y el trabajador sí se nos consultan. Y eso en sí mismo representa un valor democrático y un nivel de reconocimiento de derechos de participación en las decisiones respecto de nuestras relaciones laborales que no se puede observar en otras materias de derecho. La segunda fracción de este artículo 390 ter además señala una condición que yo considero muy importante para hacer esta consulta, que es el siguiente paso después de la celebración del convenio entre los sindicatos y los patrones. Es que esta consulta se realice en el marco de esta fracción segunda del artículo 390 ter de la Ley Federal del Trabajo, pero la primera regla, el primer inciso de esta fracción segunda, que establece las reglas generales de la consulta, dice que es obligación de los sindicatos poner a disposición, ya sea en forma física o electrónica, el contenido de este convenio en el cual se señalan las nuevas reglas del contrato colectivo de trabajo, o este convenio en el cual se ratifican las reglas del contrato colectivo que fue revisado pero que no fue alterado, porque por supuesto que esto es una de las opciones o una de las posibilidades, que como resultado de la revisión contractual no se le hagan modificaciones. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta de una cosa. Los sindicatos, con el tiempo, se han venido a obligar, a través de una reforma, a hacer este tipo de ejercicios democráticos. Los sindicatos no están acostumbrados, tal vez, a hacer este tipo de consultas, pero ahora es obligación. No reconocer que en el pasado los sindicatos no se han manejado de la forma más democrática o no han consultado realmente a los integrantes de su propio sindicato respecto de decisiones importantes como el contenido del contrato colectivo o las revisiones, pues eso precisamente es lo que generó esta reforma. Pero los sindicatos también tienen que pasar por un proceso de adaptación a estas nuevas reglas, y en ese sentido son también los integrantes, no solo los líderes, sino también los integrantes del sindicato quienes tienen que verse involucrados en la organización y la celebración de estas jornadas de consulta. No podemos ser omisos respecto de que este proceso va a dar oportunidad para que las consultas sean un espacio en el que los trabajadores manifiesten su conformidad o su inconformidad respecto del contenido de estos convenios modificatorios. Sin embargo, algo que hace falta en la Ley Federal del Trabajo es señalar un procedimiento a través del cual se haga una consulta en lo general y en lo particular respecto del contenido de estos convenios que modifican o ratifican los contratos colectivos de trabajo. No son consultas en las que se vaya a preguntar a los integrantes de los sindicatos respecto de una disposición. Se va a consultar respecto de un contenido que implica una o varias modificaciones a los contratos colectivos de trabajo. Y sin embargo, el contenido actual de la Ley Federal del Trabajo no contempla esta consulta en lo general o en lo particular respecto del convenio. Pareciera que la regla habla solo de una consulta en lo general, y esto también limita las posibilidades de los trabajadores a manifestarse respecto de algunas modificaciones o alguna parte del contenido de estos convenios con las cuales pudieran estar de acuerdo y pudieran no estar de acuerdo con otras. Sin embargo, esta situación todavía no forma parte del contenido de la Ley Federal del Trabajo y no está prevista una consulta en lo general o en lo particular respecto del contenido de estos convenios. Estamos iniciando una nueva era del trabajo sindical, de la vida sindical del país, en el cual se van a estar realizando estas consultas en todos los sindicatos. A futuro, pienso que los legisladores federales encargados de modificar o ajustar el contenido de la Ley Federal del Trabajo deberán considerar consultas en lo general
y consultas en lo particular respecto de estos convenios que modifican o ratifican los contratos colectivos de trabajo. ¿A quiénes va a impactar esta reforma? A los sindicatos más importantes del país, como Pemex, como el CENTE, como los sindicatos de trabajadores de industrias completas, como a los sindicatos de las universidades públicas, como a los sindicatos de las empresas privadas, como a los sindicatos de sectores importantes del país. Y este proceso de adaptación será muy interesante para analizarlo desde el punto de vista del derecho laboral, pero también desde el punto de vista de los ejercicios democráticos, del ejercicio de los derechos a participar en las decisiones importantes, no solo del gobierno, sino también de los centros de trabajo en los que nos desenvolvemos. Espero que estas consultas se lleven de forma pacífica y que nos enseñen a los trabajadores una nueva forma de democracia y una nueva forma de vida sindical en la que nosotros no solo participemos con, con nuestra aportación económica al sostenimiento del sindicato, sino también a reflexiones profundas respecto del contenido de nuestros contratos colectivos y también reflexiones profundas respecto de los ejercicios mediante los cuales se nos consulta el contenido de estos convenios. Como comentaba antes, consultas que deberían considerar eh, lo general del convenio y lo particular de estas modificaciones. Que esté muy bien. Compartan esta información con quienes consideren pertinente. Qué gusto saludarlos. Que pasen buena noche.